Bueno, el día de hoy tenemos el encuentro Sintoniza tu cerebro, la música como herramienta para aprender mejor, el cual está a cargo de la estudiante Manuela Sánchez. Manu, sin más preámbulos, bienvenida a este espacio. Gracias por aprovechar esos conocimientos que tienes o esos conocimientos que has adquirido a través de la experiencia aprendiendo con la música. Entonces, muchas gracias por postularte y por compartir tu experiencia el día de hoy con los estudiantes. Antes como de iniciar también darte la palabra, quisiera preguntarte del por qué este tema, del por qué te postulaste con este tema y también pues curiosidad también para que algunos de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy también aproveche y en algún momento también se pueda animar a ser tallerista y compartir sus experiencias y conocimientos con otros estudiantes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juli, por la presentación. Inicialmente, pues este tema en particular se me ocurrió porque pues yo soy pues una persona en particular que utiliza mucho la música como para estudiar particularmente y para muchas actividades en general. Em, y he descubierto que pues la música o el tipo de música que escucho mientras estudio pues me ha servido como para mejorar la concentración y demás o pues me sirve para estar un poco más atenta de lo que estoy haciendo o de pronto pues para centrarme un poco más o ignorar pues como los ruidos como de alrededor y demás. Entonces, básicamente por eso es que elegí ese tema y porque pues también me parece interesante como escuchar lo que algunas otras personas también hacen en cuanto a la música y pues sus hábitos de estudio y demás. Súper, gracias, Manu. También si alguien de pronto va escribiendo por ahí en los comentarios de por qué le interés por este taller, si alguien de ustedes también nos puede ir escribiendo en el chat, si también aprenden a partir de música, qué música aprenden también como para que entre todos podamos como intercambiar esos tipos de músicas y esos estilos de música que también es interesante hablarlo el día de hoy. Bueno, entonces mientras ustedes se van animando, también pues como ya darle el espacio a Manu para que nos pueda enseñar lo que nos tiene preparado el día de hoy. De los que estamos acá presentes, aprenden con música, nos pueden dejar sus comentarios ahí en el chat, o si alguien desea activar el micrófono y contarnos de pronto alguna anécdota o algo, también como se puede abrir el micrófono en este momento por si desean. Bueno, mientras se van animando y cogiendo un poco, pues como para que vayamos cogiendo confianza. Entonces, mano, no, esperemos que estamos un poco tímidos el día de hoy, pero por ejemplo, por ahí María Camila nos va escribiendo. Entonces, no, darle con el taller de Sintoniza tu cerebro. Bueno. Inicialmente, para pues, romper como un poco el hielo, tengo como esta actividad que es la nube de palabras en el cual pues se pueden unir leyendo ese código QR para que hagamos como una lluvia de ideas, por decirlo de alguna forma, respondiendo a esa pregunta. ¿Qué tipo de música estudias? Perdón, ¿escuchas cuando estudias o cuando lees? Les voy a dejar el QR aquí unos minutitos y ya presento pues como los resultados. En esa plataforma pues básicamente lo que hacemos es ingresar como una palabra, un género de música pues que escuchemos y demás. Aquí podemos ir viendo en la pantalla como alguna música que pues, escucha pues como la mayoría de las personas que están aquí. Vemos como que la más se repite es la música pop, el jazz. Hay algunos otros géneros que también de todo un poco también es válido. Vamos a esperar otro minutito para ver si alguna otra persona pues pone como el género que le gusta. Claro, mano, mientras por ahí curioseando también aparece el reggaetón. ¿Será que el reggaetón es bueno para aprender? Esperemos a ver qué nos dice Manu desde su experiencia, qué nos puede recomendar. Por acá, mientras tanto, Manu nos pregunta, Marta Lucía, qué piensas sobre lo que a ella le dicen en el trabajo
que la música de pronto, que allá pues dentro de ella, donde ella trabaja, como que les prohíben escuchar música porque los puede desconcentrar. Entonces, como que, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, realmente, pues yo tengo como una percepción de eso un poco contraria. Realmente, sobre como la información que he leído, y pues desde mi propia experiencia, creo incluso pues como que la música puede ayudar incluso pues a concentrarte un poco más. También depende pues como de la actividad en particular que realices en tu trabajo. Dentro del taller, pues vamos a ver un esquema en el cual pues vamos a diferenciar como dependiendo del tipo de actividad, como cuál es la música recomendada. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Me salgo de aquí. Bueno, ahí podemos validar inicialmente, pues que muchos compañeros como que colocaron géneros diferentes, pues que también es bastante válido. Vamos a empezar entonces como a hablar desde el origen. Sería bueno como empezarnos a preguntar el por qué somos seres musicales o desde cuándo hemos tenido como la idea como de escuchar música y demás. Por ejemplo, yo en particular pues no recuerdo que haya un momento en específico en el que pues haya conocido la música como tal, sino que siempre ha estado como en todas las actividades que realizamos, celebraciones, por ejemplo, en el colegio, cumpleaños y demás. Inicialmente podemos empezar a decir que la música es tan antigua incluso como la historia de la humanidad. Se dice que mucho antes de que existieran actividades como por ejemplo la agricultura o la escritura, el ser humano ya hacía música como una herramienta tanto de supervivencia como de cohesión social. Incluso antes del lenguaje hablado como tal, nuestros antecesores ya utilizaban sonidos rítmicos y modulaciones de la voz para comunicarse, también para marcar territorios y también para unirse ante peligros. Esta expresión en particular ha sido una constante pues en todas las culturas desde la antigüedad y ha permitido que la música se convierta en el pegamento que permite que diferentes grupos primitivos puedan trabajar en equipo y generar una confianza mutua a través de, por ejemplo, de rituales. Este instinto musical realmente pues está respaldado por diferentes hallazgos arqueológicos. Aquí en la diapositiva pues podemos mirar como un hallazgo que data de hace aproximadamente 40.000 años, que es la flauta de Dip-Yebabe, la cual pues fue tallada en hueso y pues realmente lo que demuestra como todos estos hallazgos es que la creación de instrumentos es incluso tan antigua o casi tan antigua como el propio ser humano. Estos descubrimientos sugieren que pues la música, como lo estaba mencionando, ya ha formado parte de la vida cotidiana de los primeros grupos humanos, incluso mucho antes del desarrollo de las grandes civilizaciones. Además de los instrumentos, también hay evidencias en las que se puede empezar a clasificar como el ritmo y el canto y determinar que pudieron surgir de actividades colectivas como el trabajo. También, por ejemplo, de la casa o los rituales que mencioné anteriormente. Incluso en muchas culturas antiguas, la música se utilizaba para coordinar movimientos, fortalecer la identidad del grupo, también para transmitir historias o conocimientos importantes. De hecho, durante miles de años, las sociedades transmitieron su cultura de manera oral a través de cantos, poemas y narraciones musicales, incluso mucho antes de que existieran los libros. Es decir, pues las sociedades utilizaban como lo que era el canto para construir historias, y para transmitirlas de generación en generación. Algunos investigadores incluso indican que la música
pudo haber jugado pues un papel importante en el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Por las variaciones de tono, ritmo e intensidad que utilizamos, por ejemplo, al cantar o al hablar, están relacionadas incluso con las mismas capacidades cognitivas que usamos para comunicarnos. Por esta razón, básicamente, es que muchos científicos consideran la música, pues que la música y el lenguaje comparten diferentes raíces evolutivas. Además, también es importante mencionar que la música también ha sido una herramienta fundamental para expresar emociones y fortalecer vínculos sociales. Y es el hecho de pensar, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos un estado de ánimo en particular, por ejemplo, cuando estamos tristes y demás, buscamos un género en específico para escuchar o demás, o algo pues, en el que podamos canalizar como esas emociones. Por ejemplo, cuando estamos felices no vamos a poner, por ejemplo, un vallenato, cosas así, pero pues depende como también de la emoción que tengamos en el momento. Cantar o escuchar música también en grupo genera pues una sensación de pertenencia y conexión que pues ayuda a que las comunidades estén incluso mucho más unidas. Eso incluso explica por qué la música aparece en todas las actividades humanas como más importantes. Imagínense, por ejemplo, un cumpleaños. En un cumpleaños es típico que pongan precisamente la canción del cumpleaños. Por ejemplo, también en ceremonias religiosas o incluso también en momentos de duelo. En ese sentido, la música pues puede entenderse como una forma de comunicación universal que a diferencia del lenguaje, que depende de palabras específicas, la música transmite emociones y significados que pueden ser comprendidos por personas de diferentes culturas e incluso de diferentes lenguas. Esta capacidad pues de conectar al ser humano pues como con la música ah, permaneció pues a lo largo de toda la evolución. Por todas estas razones que he mencionado, pues en ese momento es importante pues como determinar que más que una simple herramienta pues como para el entretenimiento y demás, la música ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo social, cultural y cognitivo de la humanidad. Ah, Mano, qué chévere eso lo que mencionas sobre que la música también en su momento, pues no solamente como un instrumento o una tecnología como para satisfacer una necesidad de ocio, sino también como por ejemplo lo que decía Isabel, que ojalá nos pueda compartir su experiencia, que la utiliza como una terapia. Pues entiendo también a la terapia como, ay, bueno, tengo problemas y voy a utilizar la música, no, más como que para uno relajarse, tranquilizarse. No sé si en algún momento si lo vas a explicar, mano, como que la música, y he escuchado como que según como la cadencia, puede como que bajarte como la dopamina o los estímulos. Entonces, como que dependiendo de esa música te puedes tranquilizar o también te puede generar estrés, no sé. Pero entonces, muy chévere eso que cuentas, no sé, Isabel, si quisiera contar la experiencia o de pronto pues también ahí por el chat de cómo le ha sentido la música, porque también nos escriben, mano, que por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero nos dicen que utiliza la música para aprender matemáticas. Entonces me parece también eso curioso y muy chévere que aprovechemos la música como para esto. Bueno, sí, Isabel se va animando. Dale mano y continúa entonces. Claro, mira, de hecho, pues en ese segundo bloque vamos a hablar como de qué pasa dentro de nosotros o dentro del cerebro, pues en particular, cuando suena la música. Y es que, pues lo que decía Juli, la música, pues realmente sirve como para reducir también niveles de estrés, incluso niveles de ansiedad. Y lo vamos a explicar como un poco mejor con este esquema que tenemos pues aquí en pantalla. Este esquema puede parecer un poco técnico, sin embargo, pues realmente es bastante fácil de entender. Cuando lo observamos, pues básicamente lo primero que resalta o lo primero que se nos viene pues, a la memoria es el hecho de
que dice que la música activa más partes del cerebro que ningún otro estímulo humano. Y esto pasa porque al escuchar una canción, pues nuestro cerebro no solamente está procesando el sonido, sino que realiza diferentes tareas de forma simultánea. Podemos decir que la música en particular, pues se compone de diferentes cosas, es decir, podemos hablar del ritmo y el movimiento, podemos hablar de la tonalidad y las letras, y también podemos hablar de la memoria y la emoción. En el primer componente, el cerebro, pues al detectar el ritmo, activa lo que es el córtex frontal, el parietal y el cerebelo. Por eso es que, por ejemplo, cuando escuchamos una canción, por ejemplo, que nos agrada o demás, nuestro cuerpo empieza a moverse, no sé, empezamos a mover la cabeza, incluso, pues eso pasa o nuestro cuerpo reacciona antes de que ni siquiera lo pensemos. Ya cuando llevamos, por ejemplo, mucho rato haciendo así, pues nos damos cuenta de que lo estamos haciendo en el momento. En cuanto a la tonalidad y las letras, mientras el cortes prefrontal analiza la melodía, áreas específicas como la de Wernicke y Broca se encargan o pues trabajan de descifrar el lenguaje y el mensaje de las letras. Incluso también se puede activar como lo que es el córtex visual si la canción nos hace imaginar escenas, que eso pasa pues en muchas ocasiones. También tenemos la parte de la memoria y la emoción, en el cual, pues como lo que les mencionaba anteriormente, la música toca directamente pues como lo que es nuestro sistema límbico en el cual se generan las respuestas emocionales y los recuerdos. Eso básicamente es como el pegamento que une un dato con una emoción, facilitando que pues no se nos olvide. Lo más valioso para el aprendizaje, pues, es la química cerebral que se activa mientras estamos escuchando música. El esquema nos muestra que la música simula la producción de diferentes sustancias, como el óxido nítrico, que mejora la circulación, la serotonina, que pues nos da o nos aumenta como la sensación de bienestar, y también ayuda a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad. En resumen, un cerebro que escucha música, pues es un cerebro menos estresado, más conectado y también mucho más dispuesto a aprender. Me imagino también que muchas personas pues han escuchado como de lo que es el llamado efecto Mozart. Eso es básicamente porque durante muchos años surgió una pregunta interesante, pues para los investigadores, incluso pues para uno, pues como en particular, y es el hecho de que pues si la música activa tantas partes del cerebro al mismo tiempo, podría también mejorar el rendimiento mental. Y esa pregunta, pues básicamente dio origen a ese concepto que estamos mencionando. El llamado efecto Mozart es un término que apareció a partir de un estudio publicado en 1993 por un grupo de investigadores de la Universidad de California, perdón, y en este experimento, pues básicamente lo que se hizo fue tomar un grupo de estudiantes en el cual pues escucharon durante aproximadamente 10 minutos una obra del compositor Mozart, específicamente la sonata para dos pianos, y después de escuchar la pieza, los participantes realizaron pruebas de razonamiento espacial. Este razonamiento espacial se refiere a ejercicios en los cuales, pues, estos estudiantes en particular debían imaginar figuras en tres dimensiones o resolver problemas visuales. Después de realizar como lo que es este ejercicio, muchos investigadores observaron que estudiantes que habían escuchado la música de Mozart obtuvieron ligeramente mejores resultados en esas tareas en comparación de el otro grupo de estudiantes que no había escuchado nada o que había pues utilizado otro tipo de estímulo. Ese hallazgo, pues en particular, despertó un enorme interés en toda la comunidad científica y también en los medios de comunicación y pues rápidamente se difundió la idea de que escuchar música clásica pues podría aumentar
como tal la inteligencia. Sin embargo, con el paso del tiempo y después de diferentes investigaciones, se ha analizado pues este fenómeno con mayor profundidad. Estudios que se realizaron posteriormente mostraron que los resultados pues no indicaban pues un aumento permanente en la inteligencia ni que nos fuéramos a hacer como superdotados en el momento, sino pues que básicamente es una mejora momentánea en ciertas habilidades cognitivas, especialmente en tareas que requieran concentración o razonamiento visual, que era pues como la actividad que pusieron a hacer estos estudiantes. Actualmente, em, se entiende entonces que este efecto está relacionado principalmente con el estado mental que genera la música. Cuando una persona escucha una pieza que le resulta estimulante, y no necesariamente tiene que ser de música clásica, su nivel de atención incluso puede aumentar durante un corto periodo de tiempo, lo que facilita el desempeño en diferentes actividades intelectuales. Además, pues como lo mencioné en este último bloque, el descubrimiento como más importante al que se llegó fue que ese efecto, pues en particular, no era solamente de la música de Mozart, sino pues que fue la música utilizada en el experimento original, sino que se indicaba que también otros tipos de música podrían generar beneficios similares. Es por eso que pues muchos especialistas en educación y música suelen recomendar compositores pues tanto de música clásica como pues otro tipo de obras que presenten pues estructuras claras y ritmos equilibrados. Estas características pues particularmente pueden ayudar a mantener la atención durante tareas cognitivas. Dentro de los autores que se recomiendan, por ejemplo, de música clásica, está Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, también está Beethoven y Claude Debussy. Las composiciones de estos autores suelen utilizarse más que todo pues en contextos educativos, debido a que pues como no tienen letra y mantienen patrones musicales relativamente estables, pues pueden generar menos distracciones que otro tipo de música. En la actualidad, muchos investigadores no prefieren no hablar solamente del efecto Mozart, sino del impacto en general de la música, pues en los diferentes procesos cognitivos, que más que aumentar la inteligencia, pues generan condiciones mentales que favorecen la concentración, la organización del pensamiento y la disposición para aprender. Ahora bien, pues hasta ahora hemos hablado de cómo la música pues puede influir en el cerebro, pero en lugar de solamente hablar de ello, vamos a hacer pues un pequeño experimento. En este bloque pues les voy a poner tres fragmentos muy cortos de la música del compositor Mozart, y mientras lo escuchan me gustaría que pues imaginen que están estudiando para un examen o leyendo un texto importante, y la idea es que piensen en cuál de estas obras o con cuál de estas obras se sentirían más cómodos para concentrarse. Voy a empezar pues a reproducir la primera obra.
Listo. Las canciones, o bueno, las obras que escuchamos en ese bloque fueron la Sonata K331, Serenata K361 y la última que creo que pues todos la conocemos, que es la Serenata Nocturna. Ahora me gustaría pues como que respondan ya sea en el chat o si se animan activando el micrófono, ¿cuál de las tres obras les pareció, por ejemplo, más adecuada para estudiar? O la actividad que se imaginaron, no sé, resolver un problema de matemáticas y demás. Yo personalmente elegiría la primera melodía como para estudiar porque siento que transmite mucha tranquilidad, pues y a diferencia de las otras dos, esas son pues ya como más eufóricas y esas no son como tan acordes con esa actividad. Ok, muchas gracias María Camila por tu opinión. Incluso en el chat hay varias personas como que concuerdan contigo. La primera, por ejemplo, Ronald dice que la tercera. Y pues realmente pues no hay respuesta correcta. Lo que realmente pues nos demuestra como esto es que incluso dentro del mismo compositor o dentro de la música del mismo compositor, em, diferentes piezas pues pueden generar sensaciones distintas y esto influye pues básicamente en cómo percibimos como la, la concentración. Hay otras personas que dicen la primera o la segunda y bueno, vamos a pasar como a ese cuadrito que les estaba mencionando, que es un ritmo para cada actividad. La investigación sobre la música y el aprendizaje sugiere, como les estaba mencionando, que no siempre las mismas tareas o diferentes tareas pueden beneficiarse de los mismos tipos de música. Eso pues también nos lleva como a otra pregunta importante y es de si la música funciona para todas las actividades. Aquí pues en esta tabla tenemos como diferentes actividades, por ejemplo, cuando tenemos que hacer actividades de alta demanda lingüística, que son por ejemplo leer, estudiar o resolver problemas, muchas personas prefieren música instrumental suave, por ejemplo, que no tiene letra, porque puede distraer menos, por decirlo de alguna manera. Esto básicamente evita pues la competencia entre las áreas de Werni y Broca, permitiendo un enfoque total. Yo voy a reproducir en los tres ejemplos que tengo aquí, pues de estos tres tipos de estímulos sonoros y me gustaría que después de escucharlos también, pues hagamos como la actividad de si ustedes creen pues que está correcta la clasificación o si de pronto para actividades, por ejemplo, de leer y demás, ustedes escuchan algún otro tipo de música. Y bueno, esta primera pieza que voy a reproducir es música barroca, que clasifica pues como música instrumental suave. En cambio, cuando realizamos actividades creativas, como por ejemplo diseñar, dibujar, hacer mapas mentales o hacer lluvia de ideas, algunos estudios sugieren que, por ejemplo, música como el jazz o el lofi o la bossa nova también pueden ayudar a mantener el estado de flujo creativo. Eso es porque pues este tipo de música mantiene el sistema límbico motivado sin interferir con la estructura de las ideas. Este ejemplo que vamos a escuchar aquí en particular es de música lofi, hip hop, em, para que pues también lo escuchemos.
Cuando hablamos de tareas repetitivas, ¿verdad? Cuando hablamos de tareas repetitivas o actividades mecánicas, la música con ritmos un poco más marcados puede ayudar a mantener la energía y la motivación. Dentro de esa clasificación, pues se incluyen tareas como limpiar, organizar, em, más coloquialmente, pues como para hacer oficio y demás. En este ejemplo, yo coloqué pues una música pop, que es como la que la gran mayoría de personas pues que vimos en la actividad inicial escuchan. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh. Bueno, y pues pensado como en lo que es su propia experiencia, me gustaría que opinaran, ya sea abriendo el micrófono, por el chat, si ustedes usan el mismo tipo de música para estudiar que para hacer otras actividades. Sí, pues Hola, buenas tardes. por mi parte, pues en la zona de como actividades repetitivas sí suelo usar mucha música que me motive, música, incluso hasta salsa he utilizado, porque ese ritmo alegre es el que lo sigue motivando a uno y como que le saca a uno el cansancio que uno va acumulando mientras uno sigue sus labores. Claro que sí, incluso yo pues personalmente, em, por ejemplo, para lo que es estudiar, utilizo música, por ejemplo, como de ondas alfa y cosas así, mix que hacen, pues, por ejemplo, en YouTube y demás. Y cuando tengo que hacer como actividades también mecánicas, por ejemplo, limpiar, pues también utilizo diferentes ritmos, pues música muy variada, como lo dice Juan Manuel, reggaetón, también salsa y demás. La otra compañerita que quería opinar. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues en mi caso particular, yo soy estudiante de la universidad, pero virtual. Yo vivo en Bogotá. Ujú. Y cuéntame, ¿tú utilizas ese tipo, también ese mismo tipo de música o qué otro tipo de Que música utilizas? sí, el reggae. Escucho mucho Mm, Bob Marley en ese momento. Entonces me parece que como que de verdad me da un poquito como de más calma, como de más relax, entonces no me estreso tanto porque el tráfico acá en Bogotá es súper complicado. Entonces, en ese momento, para conducir, a mí me sirve mucho el reggae. claro. Por aquí tenemos otra compañera, Marta, que nos dice que en esos tiempos, para estudiar música orquestada o ritmos sin letra, pero para el resto de cosas, hacer destino y otros sí música, lo que sea. Em, claro, hay otra compañera que dice que si necesita mayor concentración, música suave y para hacer ejercicio, música que active la acción. Incluso no sé si hay personas aquí que han llegado a escuchar, por ejemplo, música de videojuegos. También la música de videojuegos sirve como para ese tipo de actividades mecánicas o incluso pues cuando se quiere mantener como la concentración, que ese es como el, el objetivo principal como de los juegos. Hay otra compañera que dice que normalmente para actividades cotidianas usa hardcore y para cosas más suaves está ambiciada con Milo J. También es muy buena estrategia. No sé si alguien más se anima a encender el micrófono o a darnos su opinión. La música de videojuegos, pues la podemos filtrar literalmente así en YouTube, música de videojuegos. Nosotros, pues bueno, ahorita en el último bloque de la actividad, vamos
generar como una playlist y vamos a pues aprender un poco cómo filtrar como todo ese tipo de música. Vamos a entrar como a ese último bloque, que es cómo hacer tu propia playlist. En este caso en particular, pues hay personas que escuchan música pues de diferentes plataformas y yo escogí como las que son las más utilizadas o en las que está pues como la mayor cantidad de información y música como tal, que es YouTube y Spotify. Vamos a abrir entonces por aquí YouTube. Aquí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo. Vamos a empezar como a buscar, como por ejemplo la música de la... Yo, bueno, como la música que me preguntó la compañera, yo lo copio muy literal. O sea, yo, por ejemplo, música de videojuegos para estudiar. Entonces, pues realmente hay mucho contenido como para explorar y demás. Hay música para estudiar y trabajar, música electrónica y demás. Por ejemplo, pues hay varias opciones. Normalmente cuando nosotros buscamos como este tipo de música, vemos que pues son ya directamente como playlists o que son videos, por ejemplo, de 3 horas, 5 horas. Yo he llegado a escuchar unos de hasta 9 horas y demás. Entonces, pues eso depende también como de la cantidad de tiempo que queramos tener, por ejemplo, ahí en la playlist. Em, Podemos ingresar pues como por ejemplo a esa canción o a ese ejemplo que nos ponen aquí. Y para empezar como a crear una playlist, lo que debemos hacer es darle guardar. Aquí él nos abre como una nueva ventana en la que nos pide pues como en dónde lo queremos guardar. Ahí nosotros pues generamos como nuestra playlist y le damos un nombre pues como que queramos, por ejemplo, estudiar o estudio. Y podemos escoger si pues queremos que esté privada o de pronto queremos que o compartirla con alguna otra persona o que esté completamente pública y demás. Allí entonces pues le damos crear y por ejemplo si queremos añadir pues otra canción, también podemos buscar, perdón, música clásica, barroca, que fue como la forma en la que yo busqué para este primer ejemplo y pues como les mencionaba, ahí nos aparecen como la gran mayoría de bloques musicales que son de 4 horas, 5 horas y pues repetimos como lo que es el mismo procedimiento. Simplemente pues nos vamos, ingresamos como a lo que es el enlace y ya desde allí pues la guardamos en nuestra playlist que acabamos de crear. También es importante mencionar que pues no necesariamente tenemos que hacer una playlist. Em, pues esto nos permite también como personalizar pues nuestro estudio, pero también hay opciones de personas pues que hacen este tipo de bloques en vivo. Por ejemplo, de música lofi, que es como también la que yo escucho. Hay un canal que se llama Lofi Hip Hop, que normalmente siempre está en vivo. Pues siempre que yo ingreso como a estudiar, siempre está en vivo y esta es como otra alternativa que podemos tener. Ya, pues la persona pues como que se encarga de este canal, se encarga, perdón, pues verifica como que toda la música pues como corresponda a ese tipo de bloque pues de estudio y listo, pues en caso tal de que nosotros podemos, o bueno, queramos participar, por ejemplo, pues en el chat en vivo, lo podemos hacer también sin ningún problema. Ya yéndonos también a lo que es, por ejemplo, Spotify, que es otra plataforma que también es muy utilizada. La
la metodología es prácticamente igual. Hay que tener en cuenta también, pues, que aquí no hay música en vivo, o bueno, no tenemos como la oportunidad, pues, como de escuchar esos bloques de música en vivo, y de pronto la cantidad de música puede ser un poco más limitada. Entonces, nosotros aquí podemos filtrar también como Mozart, por ejemplo, y desde allí empezar a crear como lo que es nuestra playlist. Aquí le damos en los tres puntitos, agregar a playlist, generamos como lo que es una nueva playlist y vemos que en la parte de la biblioteca se genera pues automáticamente la playlist. En caso tal de que pues normalmente cuando añadimos pues una canción inicialmente, esta se pone como con el nombre en particular de la canción. Sin embargo, pues nosotros podemos editarlo sin ningún problema, o música para estudiar, agregar una descripción y demás. Y desde allí podemos seguir agregando, por ejemplo, demás canciones. También hay otra alternativa que está desde Spotify. Si no estoy mal, está desde el Spotify Premium, que es la activación de un DJ. Aquí Spotify, pues aquí no lo tengo abierto con el Premium, pero si hay alguna persona que pues de casualidad tenga el acceso pues al Spotify Premium, se nos habilita como lo que es una opción del DJ, se llama DJ Live, y nosotros allí le podemos pues como dar los comandos básicamente de lo que queremos escuchar. Nosotros escribimos lo que queremos escuchar específicamente y ya la inteligencia artificial pues se encarga de buscar música relacionada. Esto nos permite pues por facilidad, por ejemplo, de tiempo, acceder pues como a este tipo de música y también nos permite cambiar el ritmo sin tener que buscar una canción en específico. Simplemente se le da como la instrucción a la IA de qué es lo que queremos escuchar y automáticamente pues ella lo busca y lo reproduce. Entonces, pues esas serían como las dos formas de generar pues como lo que es una playlist. No sé si de pronto hay alguna otra persona que utilice alguna otra plataforma de música que de pronto nos quiera compartir y demás. Y ya eso sería todo. Esas son como lo que son las referencias y no sé si de pronto en el momento alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quisiera compartir. Muchas gracias, Manu, por el taller que nos preparaste para el día de hoy. Yo sé que es en una horita es poco lo que podemos conversar y aprender, pero lo ideal como de que la estrategia rota lo que sabes aprender en un parche es como dejar esa chispita de activación para que sigamos aprendiendo, para que sigamos compartiendo y para que pues sea un parche también en estos espacios. Entonces, también como atendiendo a lo que nos dice Manu, como alguno de ustedes quisiera contarnos algo, una anécdota, algún comentario sobre cómo les pareció el taller, ¿será que hizo falta otro poquito? Entonces, no sé qué tal les pareció el taller, o los dejo un poquito iniciados, espero que sí. La verdad, un taller muy enriquecedor. Muchas gracias, Manuela, nuevamente por el espacio. Gracias, María Camila, y por tu comentario. ¿Alguien más desea algún comentario, sugerencia, recomendación para Manu? Hola, no, pues muy buen manejo diría que el tiempo, muchos datos interesantes que creo que no los teníamos en cuenta. Creo que todos nos vamos de acá con algunos aprendizajes y tips bastante valiosos para seguir estudiando de una mejor forma. Por aquí tenemos otras preguntas en el chat. Daniel me pregunta que qué estudio. Yo actualmente pues soy estudiante de ingeniería ambiental y todavía. Y Valeria nos pregunta de que si pues para estudiar la música tiene que ser solamente tranquila y pues realmente como lo que vimos en el taller,
No, o sea, depende como de la actividad que estés realizando en el momento y también pues de tus gustos musicales. Incluso pues aquí en las referencias que les pongo pues también está como esa información. También hay un libro que se recomienda mucho que es la música como herramienta de aprendizaje. Los invito pues también a leerlo. Es un libro pues también bastante interesante que apoya pues como todas las ideas que yo he estado mencionando en el momento. Bueno, nuevamente muchas gracias, Manu, por compartirnos tu experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Como que también igual siempre es recomendable que nos podamos también basar en las recomendaciones de un experto, ¿cierto? Ah, una persona experta, por ejemplo, en estos temas también de psicología, que cómo la música puede ayudarnos pues que hay diferentes tipos de áreas que manejan la música como aprendizaje, pero especialmente pues como estas personas que nos pueden guiar. Recuerden que esto es un abrebocas, es una introducción para que ustedes también puedan profundizar si así lo desean. Entonces, no, muchas gracias nuevamente a Manu por darnos esa chispita de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Qué bellos y qué bonitos comentarios sobre la estrategia, sobre el taller para Manuela. Entonces, también agradecido de que este primer taller les haya gustado, hayamos aprendido. Entonces, bueno, que sea hasta luego. Recordemos también que si alguno de ustedes desea ser tallerista, se puede postular. De hecho, por acá va a compartir para que puedan hacerlo. También a ser nuestro próximo tallerista. Si alguno de ustedes desea compartir su experiencia, conocimientos, profundizar sobre algo, lo puede hacer. Y recordemos que los talleres de Aprender es un Parche son los segundos martes de cada mes. Es decir, nos veríamos el próximo 14 de abril a la misma hora, por el mismo canal a las 4 de la tarde. Entonces los invitamos para que estén atentos de nuestras redes sociales de @educación virtual. Y bueno, que estén muy bien y que tengan un resto de linda noche también. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Hasta muchachos. luego.